Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Una nueva edición de La Hora Contada TV junto a Juan Carlos Villegas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está Juan Carlos? Muy bien, acá estamos contentos. Saludo a toda la monada que está detrás de ahí. Y hoy hemos invitado a un amigo y un compañero. Muy interesante su reflexión, que es el politólogo Sergio Tuceddu. Así es. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes, Juan Carlos. Licenciado en Ciencias Políticas. Rodrigo. Ex concejal, ex presidente del Partido Justicialista de San Martín. Quise ser y no se pudo. No se pudo, tuvo ex candidato. Sí, ex candidato. No nos dejaron. Lo debió haber sido igual. Lo cierto es que Sergio es una persona que se dedica, conoce, reflexiona y piensa sobre el tema de la política, y por eso decidimos acercarlos hoy a todos ustedes y a Sergio, y para que vayamos haciendo un cruce de ideas sobre uno de los temas que discute la política hoy y se discute en la sociedad argentina y en la sociedad latinoamericana y en la sociedad global también, me parece, que es la cuestión de la representatividad política. Es decir, hay algunos indicadores que vamos a ir discutiendo, pero que muestran que el humor social de bronca hacia la política, la menor participación, algunas transformaciones medias hasta disparatadas, insólitas de las estructuras y los candidatos políticos, que hablan de que algo pasa en esa relación entre la sociedad y la política. Prácticamente es un tema que se cita como problema, como respuesta prácticamente a cualquiera de los problemas políticos que hay atravesando. Claro, ¿Por qué gana tal candidato? Y la crisis de representación política. ¿Qué pasa? Porque hay desánimo en la crisis de representación política. Porque hay poca participación, la crisis. Pero hablamos mucho de crisis, pero no explicamos de qué hablamos cuando hablamos de crisis de representación política. Así que por eso lo hemos invitado y lo hemos convocado a Sergio, para que, un poco empezar a andar por este tema que es tan importante. Yo creo que es uno de los temas más importantes que nos atraviesan hoy como sociedad, y que nos parece importante desde la hora contada poder empezar a abordarlo, ¿no? Así es, Sergio, te vamos la pelota vos entonces. Bueno, sí, la verdad que quienes tenemos cerca de 50 hemos escuchado un montón de veces de las crisis en la Argentina y la crisis de representación que nosotros generacionalmente ya vivimos una, como entiendo yo, muy fuerte en el año 2001 y con algunas características similares estamos atravesando esta nueva crisis de representación, más allá que en el intermedio siempre se dijo que había crisis de representación también. Es como que nunca termina de... Está en estado permanente. Está en estado permanente, como decir de la crisis de la Argentina, ¿no? Podemos decir que nunca hemos tenido una situación ideal. Exactamente. Porque la propia democracia representativa ya conlleva un problema de representación. Totalmente. Pero sí hemos podido ver situaciones donde se profundiza la distancia. Las distancias son menores. Y eso nosotros tenemos, los que venimos de la ciencia política, un montón de indicadores y bueno, en estos últimos años se han vuelto como muy, muy fuertes y bueno, y nos encontramos con la poca participación en algunas elecciones, no en todas. Fijémonos que las pasos presidenciales tuvieron una gran afluencia en las últimas de gente para hacer unas pasos. Sin embargo, nos encontramos en otro tipo de elecciones con muchos votos en blanco. Y bueno, indudablemente esto nos está indicando una crisis en la representación, y que desde mi perspectiva pasa básicamente porque los representantes de distintos sectores, no solamente lo de la política. Está buenísimo eso. Lo podemos ver también en el sector empresarial, sindical, gremial, social también, social, alejado de la vida cotidiana, ¿no? Y eso se termina reflejando en muchas cosas en el día a día, pero fundamentalmente, digamos, la clase política lo termina de ver el día de las elecciones. ¿Vos considerás que es un problema básicamente que se puede enfocar en los representantes, o sea, en los actores del sistema, o lo ves también como un problema del sistema en sí que no está dando respuesta a las demandas sociales y que por lo tanto pierde legitimidad a partir de esa falta de respuesta, que a lo mejor está ocasionada por las acciones y por la manera de actuar de los actores, pero que al mismo tiempo estas instituciones actuales
Cuando hablamos de sistema, nos referimos más a la enfoque institucional, digamos. Han quedado de alguna manera, no digo obsoletas, pero no vienen evolucionando al ritmo de la sociedad. No adaptan al nivel de cambios, claro. Mirá, tengo la impresión que no es un tema de armado institucional. Creo que tiene que ver de los actores de la sociedad política. Esa es mi impresión. Me parece que el proceso de individualización de la política empiezan a jugar determinadas cuestiones que no tienen que ver con lo institucional, sino que muchas veces con temas de la personalidad, de los egos. Y los intereses, digámoslo. Y de los intereses pero particulares. Claro. No te estoy hablando ni de sectoriales ni institucionales. Y me parece que en definitiva son los que terminan impactando, ¿no? Y son conductas que se reproducen y uno las puede ver en los distintos niveles en los que actuamos desde la política o desde cualquiera de los otros sectores. Y cuando hablo de niveles, uno lo puede ver a nivel nacional, provincial, hasta departamental, ¿no? Y eso, para mí, impacta de lleno en lo que siente la gente, ¿no? Que lo termina expresando. Que por ahí decimos, es un voto irracional. No. Para mí está absolutamente... Es un voto político. Es un voto político pensado. Está diciendo un mensaje. Está vinculado absolutamente a que la persona en su vida cotidiana tiene problemas que no están siendo solucionados. Que no se reflejan. Por la política. Y frente a eso, que es algo lógico, racional, tiene una actitud de no participar, de votar en blanco o de poner el voto en algunos personajes que parecieran que son externos al sistema político. Claro. Que se muestran como externos al sistema político, se muestran como el voto antisistema. Totalmente. A través de personajes que terminan, digamos, reafirmando lo que el sistema no está ofreciendo, que es solucionar los problemas que la sociedad demanda y que hoy el sistema no los estaría resolviendo. Sí. Eso yo creo, Rodrigo, que también impacta en lo que es el desánimo social, que podemos definir como el desánimo, que podríamos trasladarlo de alguna manera a una cierta angustia que se ve, digamos, que se puede percibir, digamos, a nivel social, porque hay una pérdida de confianza en la propia capacidad como sociedad de resolver los problemas a través de la política, y esa pérdida de confianza en la capacidad, en el poder que tenemos como sociedad para transformar nuestra propia realidad, porque el sistema, esta herramienta que tenemos, no nos permite hacerlo o no funciona, genera también, retroalimenta esa crisis de representación política, porque genera ese desánimo que es la base de la no participación. Absolutamente. Una cuestión que mencionábamos y charlábamos los otros días con Sergio, y por eso también surgió un poco esto, tenía que ver con esto que vos ponías el acento sobre que la crisis no es exclusiva o tiene los límites en los sectores partidarios, políticos, que si bien son el eje central de la democracia, no es el único, y que se amplía. También me hace preguntarte, Sergio, si precisamente las agendas, ¿no?, de los distintos sectores sociales y los distintos temas están en los sectores dirigenciales o representativos, vamos a decirlo por la crisis de representación, están puestos o están divorciados. ¿Y qué pasa con esa agenda y con esas demandas? Sí, eso... Como hablábamos el otro día, Rodrigo, yo noto que también, a ver, vamos a ir al caso específico que te lo plantea vos y lo pongo como ejemplo. Milei fue el candidato en las PASO más votado, no en la capital federal y en la provincia de Buenos Aires. En el interior. En el interior. No en la capital de Mendoza y el Gran Mendoza. Mirá. Y no en la ciudad de San Martín y el distrito o ciudad de Palmira, que es el departamento de donde yo vengo. Siempre fue de la periferia. O sea, y ayer viendo un programa donde el candidato que llevaba el peronismo en la ciudad de Rosario, sí, en un momento en un programa televisivo
muestran cómo fue el voto hacia él, que casi gana la ciudad de Rosario, con el voto de las PASO de Milei, y si uno ve... coinciden. Casi que coinciden la misma radiografía, digamos. La misma radiografía. Mirá. Entonces, digo, algo también está diciendo la sociedad respecto de la agenda mediática. Esto, fíjate vos, ya incluye a los medios, que tampoco se veían venir lo de este fenómeno de Milei. Y de los actores que van jugando alrededor de esa... Entonces también hay un hastío, me parece a mí, y acá pareciera que volvemos a un debate de antaño, que es la de unitarios y federales. Claro. Digo, la gente quiere escuchar, primero que la escuchen, y quiere escuchar soluciones para lo que le pasa en su vida cotidiana. Y al menos los que venimos del peronismo sabemos que la clave de la felicidad del pueblo básicamente pasa por ahí. Porque nuestro movimiento es un movimiento que nació así. Donde el centro de ese movimiento es la persona. No la agenda mediática, no las personas que viven en la capital federal, en el Gran Mendoza, y déjame hacer un aporte. En mi ciudad de San Martín, donde yo soy nacido criado. El otro día hablando con el polaco Rego, el polaco decía, el problema no es el crecimiento económico o las cuentas de un país. El problema es la persona y la felicidad, es decir, el principal problema. Entonces la acción política... Es decir, y vos fíjate que por ahí las discusiones, la acción, los grandes lineamientos, las grandes políticas, los grandes anuncios y todo están centrados en que achicar el déficit o cerrar las cuentas o que el país crezca o que el país no detenga su crecimiento en los macro números, y nunca es, o muy pocas veces, es la persona. Me parece que lo que yo veo, Sergio, en lo que vos decís, un profundo cuestionamiento al núcleo de la acción política, y lo pienso en términos de la soberanía, aquella famosa discusión también del peronismo, que la soberanía es decidir los destinos de la propia vida, de la propia comunidad, y eso está roto. Totalmente, sí. Me parece que el desafío que tiene el peronismo en ese sentido, por la filosofía nuestra, es justamente retomar eso en el actual contexto, pero donde siempre la persona es el centro, centro de todo, y la economía al servicio de ello. En eso, digo, tenemos un papa que lo repite permanentemente, y nosotros, los que militamos y hemos vivido esto, lo sabemos desde un principio, y hemos tenido nuestras épocas, ¿no? Nos tocó estar en la época de Menem, nos tocaron las primeras épocas de Kirchner, pero bueno... Hay un ejemplo en Mendoza, claro, digo, de un peronismo que conecta con sus sociedades locales y que puede expresar esas demandas y que funciona. Absolutamente. Funciona, y donde la crisis de los intendentes, ¿te referís, Juanca? Hoy venimos de hace una semana de 7 elecciones. Clarísimo el ejemplo que está dando Juan Carlos. Contundente. Tenemos el ejemplo que también te lo mencioné cuando nos juntamos. Digo, con las variantes que tiene el peronismo, lo que sucede en la ciudad de Córdoba. Rosario ahora, de alguna manera, el desafío Rosario, que no era nada fácil, fue muy interesante. Y deben haber muchísimas más experiencias del peronismo en gestión con el pueblo como centro, con la persona como centro. Formosa, Tucumán. Son ejemplos, claros, donde hay una conexión de las demandas de la sociedad con la respuesta que expresa, que da el Estado, y que resuelve constantemente. Y por eso revalidan elección a elección, ¿no? Ejemplos en la provincia de Buenos Aires, claramente, también de situaciones que son claras, ¿no? Como decíamos recién, esta situación, decíamos fuera de cámara, es difícil que se prolongue y se intensifique y se ponga grave, digamos, en el tiempo, ¿no? Se haga crónico, por decirlo así. ¿Vos cómo crees que la política, entendida como la acción de todos en la sociedad, va a poder superar este periodo de divorcio, de distancia? No, lo que pasa es que es lo que arrancó diciendo Juan Carlos. Yo estoy convencido
que la construcción de la confianza es en el cara a cara y es en el territorio, ¿no? Por supuesto que ahora hay que aprovechar las nuevas herramientas que tenemos de la tecnología para que eso se vea como se replique con mayor fuerza, claro, y refuerce esa legitimidad en la representación. En ese sentido tiendo a pensar que es de abajo hacia arriba. Yo sé que es difícil y complicado, pero porque no es fácil desde tomar estos ejemplos que acabamos de dar con Juan Carlos, que se repiten en todo el territorio nacional, y verlo reflejado como una fuerza hacia arriba, ¿no? Pero me parece que la clave es por ahí. Usar y magnificar y reproducir las experiencias exitosas. Claro. Me parece que por ahí va. Digamos, el peronismo también es eso. A ver, parte de nuestra filosofía no es un invento exclusivo del general Perón. Es parte tomada de la doctrina social de la Iglesia. Y lo que dice el Papa no lo dice en función del peronismo, aunque bueno, a algunos nos gusta decir que sí, lo hace en función de la doctrina social de la Iglesia. Exacto. Y también, Sergio, con una fuerte influencia también de la forma de la concepción del poder que tenemos los pueblos latinoamericanos. Digamos, hay una influencia, no sé si directa, indirecta, pero que hoy esta mirada del poder, esta mirada del poder no como dominación, como un mandato, sino como una forma, como obedecer los mandatos sociales, como claro, tomar, digamos, escuchar a la sociedad y llevar a cabo como esta mirada del poder como potencia transformadora, pero dirigida y con base popular. Esta mirada que tiene el peronismo, digamos, es una mirada que está presente en los pueblos originarios, que está presente en momentos revolucionarios de América Latina en general. Digo, esta idea de que los dirigentes nos tienen que escuchar. Y esta crítica, las cosas están mal porque no nos escuchan. Sí. Hoy lo que pasa es que escuchar no significa solamente poner el oído y no hacer nada. Digo, totalmente. Escuchar también, obedecer y hacer, ¿no? Bueno, desde acá. Y yo creo que también jugar a algo que también tenemos los argentinos y también tiene el peronismo. En definitiva, esa discusión de que si el peronismo y la argentinidad es lo mismo o somos un reflejo, el hecho de la imaginación. O claro, sea, imaginarnos poder con cosas nuevas o con un mix de algunas que se han tomado en otro lado, tener nuestras propias recetas para las soluciones. Sí. Es posible. Yo fui parte de una gestión durante 16 años en San Martín, donde transformamos un montón de cosas. Claramente. Y te puedo asegurar que muchas de esas transformaciones fueron ideas muy originales o ideas que avanzamos en implementar en ese momento sin que se estuvieran haciendo en el resto de la provincia, y hoy, por ejemplo, se replican en muchos lugares. Por ejemplo, llevar las universidades descentralizarlas, claro, al territorio donde nosotros vivimos, para llevárselo, claro, como una calidad de vida para la gente, ¿no? Bueno, eso es una distribución del poder, en definitiva, porque en el siglo del conocimiento, distribuir el conocimiento, distribuir el poder. Es una pena enorme que se tenga que ir el Sergio. Se tiene que ir, porque tiene que ir a la verdad que nos vamos a quedar con muchísimas ganas de conversar. Pero Sergio, te invitamos, o te obligamos, mejor dicho, nos interesaría muchísimo continuar y profundizar la charla.